Vamos a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 8. Seguimos explorando, analizando y profundizando todo lo que tiene que ver con la vida de David y lo que él vivió em, dentro de su caminar, de su desarrollo como pastor de ovejas, como guerrero y más adelante también como rey. Pero vamos a Primera de Samuel 30, del 1 al 8, vamos a leerlo juntos. Dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Bueno, entonces vemos una situación apremiante, una situación extremadamente dolorosa, una situación señaladora y una situación en donde digamos que era de absoluta desesperanza, el panorama no podía ser peor. Y estaba David en medio de enfrentar un dolor de la pérdida de su familia en cautividad. Estaba David ante el dolor de ver una ciudad destruida a manos de sus enemigos. Y estaba David angustiado y temeroso también ante la posibilidad de ser apedreado por los que lo acompañaban, teniendo en cuenta que las decisiones que se habían tomado habían llevado a que ellos también salieran perjudicados. Era una situación adversa para todos, era una situación adversa de ciudad, era un dolor social junto, un dolor social que se agrandaba para David y David tenía que hacerle frente. Y hoy Dios nos quiere hablar justamente de esas situaciones apremiantes donde tú vas a tener que hacerle frente a una situación tanto por pérdidas tuyas como por pérdidas de otros, por angustias tuyas y por angustias de otros, por profunda desesperanza tuya y profunda desesperanza para otros. Y finalmente tú vas a la cabeza. Y son esos momentos de extrema angustia en donde no sabes qué hacer, ni cómo resolver, ni qué paso dar. Solo sabes que sientes morir, ¿sí? Y es algo que David sentía en este momento. Él estaba extremadamente angustiado, adolorido y preocupado por una situación que se había salido de control y que se había dado en su ausencia, que se había dado por él estar, digamos, en guerra y en batalla. Y, y hoy él tenía que cargar con esa responsabilidad. No había salida y es una situación en donde no sé si tú también has vivido algo similar, en donde, Señor, yo siento morir en este momento, no tengo idea qué más hacer, es una situación extremadamente adversa que me supera en capacidad, en fuerza física, emocional y mental. Y hay algo que logró en medio de enfrentar toda esta situación, logró David y lo vemos en el versículo 6. Y dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Y aquí hay una esperanza en medio de este pasaje completamente complejo. Y es que como Dios nunca renuncia a sus hijos, es siempre oportuno volver al Padre. Como Dios nunca renuncia a ti y a mí,
como hijos, nunca perdemos ese rol y ese privilegio de ser hijos, entonces no hay nada mejor en estos momentos que volver al Padre. Y tal vez esos momentos los enfrentamos porque hemos vivido o independiente de Dios o porque simplemente hay situaciones que se presentan que Dios dispone también en nuestras vidas y que nos retan espiritual, emocional y físicamente. Y la pregunta es, ¿cómo soportamos y salimos del abatimiento? Cuando tú y yo hemos pasado por momentos de abatimiento, de tristeza y de angustia extrema, ¿cómo has reaccionado? David hoy nos da un ejemplo de cómo reaccionó. En el versículo 6 dice que entonces él cobró ánimo y puso su confianza en Dios. En momentos de abatimiento y tristeza, ¿estamos realmente colocando nuestra esperanza en Dios? ¿O lo primero que vamos a hacer es seguir colocando nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestra capacidad para resolver? ¿O nuestra esperanza y ánimo y fuerzas en los recursos que están a nuestro alcance? ¿O en cómo cambien las circunstancias? ¿O en quién externo nos pueda dar la mano? Dios hoy nos está exhortando a que en los momentos de abatimiento, de tristeza, de soledad y de angustia, levantemos la mano para reconocer quién es el único que nos puede socorrer. Dice uno de los salmos, levanto al cielo mi mirada, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor. ¿A dónde estamos mirando? Y digamos que en momentos de abatimiento y de angustia, uno también incluso asume una postura física como de cabizbajo, como de opresión de alguna forma, porque uno en momentos como eso también vive una opresión. Entonces nuestro cuerpo, incluso nuestra postura física, nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestro cuerpo también deja ver si queremos seguir en derrota o en victoria, porque en medio de derrota, Cristo nos ha dado la victoria. Siempre tenemos que recordar esto. No es fácil en momentos de angustia perseverar, pero la palabra del Señor nos dice, levanta la mano, ve a consultar a Dios, cobra ánimo y ve a la presencia de tu Padre que nunca te falla y nunca te abandona. Pero el primer paso lo dio David. Dice que él cobró ánimo. ¿Para qué cobra ánimo? Uno puede decir, hombre, pero en esta circunstancia tan difícil, ¿yo para qué cobro ánimo si ni fuerzas tengo? Él cobró ánimo para una sola cosa, buscar al Señor y confiar en Él. Siempre en nuestras vidas debe haber fuerza para cobrar ánimo para esto, para poner al Señor como primero. Las fuerzas para lo otro vendrán después. Pero siempre en nuestra vida, por más grande que sea el abatimiento, siempre como mínimo haber una gotica de fuerza para una sola cosa, para buscar al Señor. Y a veces esa gotica de fuerza nos la gastamos y obviamente es insuficiente porque nuestra capacidad es insuficiente, pero buscamos gastárnosla dando cabida a nuestras fuerzas. Cuando Dios dice, esa reserva de fuerzas en donde tú dices, ya no puedo más, pero siempre queda esa pequeña reserva de fuerza, debe ser para buscar al Señor, así como lo hizo David. Cobró ánimo y buscó al Señor. Y dice David, no, a ver, estamos acá, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. O sea, el efod le permitía a él buscar a Dios, ir a su presencia y poder acceder a Dios. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo. Hoy nosotros tenemos completo acceso y dice la palabra que podemos acceder confiadamente, además, al trono de la gracia, porque Cristo ya abrió camino para nosotros relacionarnos con el Padre. Entonces ya no necesitamos de intermediarios. Podemos ir confiadamente a nuestro Padre. Y él le dice a David que le consultó al Señor y dice, debo perseguir a esa banda, los voy a alcanzar. David fue a consultar. Y en medio de la angustia uno puede decir, yo voy a reclamar. Pero David, en medio de su crisis almática también, porque se encontraba en un profundo estado de abatimiento, dice, yo voy a consultar, necesito saber qué hacer, necesito salir de esta circunstancia, necesito resolver este problema.
Y muchas veces nuestra postura frente al abatimiento es derrota total. Y tal vez a veces vamos al altar de Dios, pero no buscando que Él nos ayude a salir, sino buscando darle cabida nuevamente a ese abatimiento delante de la presencia de Dios. No está mal, pero no nos podemos quedar allí. Es necesario y está bien que nosotros delante del altar de Dios expresemos cómo nos sentimos, por supuesto. Nadie más nos puede entender como Dios nuestro Padre. Pero no nos quedamos allí, necesitamos salir de allí y entender que salir de allí solo se va a poder mediante la revelación del Padre. Y eso David lo sabía súper bien. Y por eso le preguntó, ¿debo perseguir a la banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le dice, persíguelos. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Entonces, Dios hoy nos sigue preguntando cómo soportamos y salimos del abatimiento, porque en los peores momentos de oscuridad siempre brilla la luz de Jesús. En tus peores momentos de oscuridad, en los momentos más tristes o de mayor temor, siempre la luz de Cristo brilla. Nunca, a pesar de que atravesamos momentos de oscuridad, nunca esa oscuridad supera ni nuestro propósito, ni los planes del Señor, y mucho menos el poder de nuestro Dios. Entonces, entenderlo hace que ese pequeño tanque de reserva de ánimo, ese pequeño paso, se ha dado en consultar a Dios. Y no hay situación que supere a nuestro Dios, porque entendemos también que Dios es el Todopoderoso. Entonces, si nosotros todo el tiempo consideramos que tenemos un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre de todo poder, porque a Él le pertenece todo el poder, entonces vamos a pedirle al Señor de todo poder, que es nuestro Padre, que nos ayude a resolver esta situación. Y miren que David en medio de todo va y consulta, pero le dice al Señor, Dios, ¿te agradaría así? ¿Me respaldaría así? Y en medio de todo le propone, si los persigo, los alcanzo. ¿Podría rescatar a todas estas familias? Es que estamos hablando de una sociedad, ¿sí? David iba a rescatar, se había perdido, había sido llevado cautivo a una comunidad completa. Y David dice, si yo voy y los rescato, ¿tú me ayudarías? ¿Irías conmigo? ¿Este es tu plan? ¿Avalas mi plan? ¿Apruebas mi plan? Él consulta al Señor. Y eso es algo que también Dios nos quiere revelar hoy, que tanto consultamos a Dios. O simplemente vamos a Dios y le decimos, no, mira, Señor, entonces como eso está tan complicado, pues yo estoy aquí en tu presencia, ¿sí? Voy bien, pero mi plan será este, ¿no? Te pido que me ayudes y me respaldes. Y nos vemos más tarde, ya. No, Dios dijo, yo tengo una opción, tengo una inquietud, ¿tú la avalas? ¿Tú apruebas este plan? Pon delante del Señor todos tus planes y tus caminos serán afirmados, dice la palabra. Entonces Él coincide con esto. Y no hay situación que supere a nuestro Dios y no hay auxilio que no llegue de parte de Él. No hay respuesta que Dios deje sin responder, porque a Él le encanta resolver todas las inquietudes. A un papá le encanta que ante una duda de un hijo uno pueda responderle y aclarar sus inquietudes y ser parte como de ese proceso de aprendizaje y de conocimiento. Bueno, Dios es así contigo y conmigo. Entonces, todas las preguntas que nosotros tenemos en los momentos de abatimiento y de angustia no se van a quedar sin resolver. El hecho de que Dios no nos responda cuando queramos no significa que Dios no tenga la respuesta. Significa que Él nos va a dar una respuesta a la vez, porque si Él nos revelara todas las respuestas, creo que no podríamos con ellas, porque sus planes sobrepasan los nuestros y nuestro entendimiento es tan limitado que no lograríamos discernir todo lo que Él quiere hacer de una sola, ¿cierto? Entonces él como buen padre va dando un paso a la vez. Y Dios le dice a David, ve, traerás y rescatarás a todos los cautivos. Y esto da paz a David. Y puede presentarse delante de sus hombres, que finalmente eran sus soldados, sus guerreros, víctimas también de lo que estaba pasando. Y les dice, vamos a rescatar a nuestras familias, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por nuestra esposa, ¿no? Ahí tenían dos, no, quiero decirles una sola, ¿no? Cónyuge, un solo cónyuge, ¿sí? Entonces, no sé si tú en este momento
ves que en medio hay cautividad en medio de tus hijos o de tu cónyuge, de tu matrimonio, de tu familia, de tus amigos, si tú estás viendo o viviendo cautividad a tu alrededor, hoy Dios, a través del ejemplo de David, nos dice qué hacer. Si tú estás viendo cautividad, Dios te dice, ¿qué esperas para cobrar ánimo y venir a consultarme? Y pídele al Señor en medio de la oración que te muestre el plan. Preséntaselo, Señor. Hay cautividad en el corazón de mis hijos. Yo evidencio cautividad en mi matrimonio, evidencio cautividad en mi cónyuge, evidencio cautividad en cualquier área de mi vida. Veo cautividad en mi área espiritual, o veo cautividad en mi área relacional, o veo cautividad en mi área física, o veo cautividad en mi área profesional y financiera, veo cautividad en mi ministerio. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios pelea por nosotros y que la victoria ya nos fue dada. Entonces, vas a quedarte solo viendo cómo la cautividad acecha a tu alrededor, o nos vamos a levantar revestidos de toda armadura espiritual, con las armas espirituales que son la batalla que Dios nos manda a guerrear, y vamos a pelear por los nuestros, o vamos a seguir llorando por los nuestros. Porque tarde o temprano Dios promete la salvación. Si tú tienes a tus hijos ahí como cerca, como yo aquí, que llegó Abby hasta acá. Si tú ves que tu familia enfrenta cautividad, levántate en clamor y en oración. Levántate a guerrear. Levántate a ministrarlos, levántate a declarar y a profetizar sobre tu familia lo que Dios ya hizo, lo que Cristo ya ganó en una cruz. Entonces es súper importante que nosotros a través de este pasaje también entendamos que debemos consultar al Señor, cobrar ánimo para consultar, sin importar cuán adversa sea la situación, porque el poder de Dios no lo opaca nada ni nadie. El poder de Dios y el plan de Dios para tu vida no lo cambia nada ni nadie. El amor de Dios por ti va a pelear siempre. Y hay unos días, los peores días que podamos enfrentar en nuestra vida, siempre van a exigir pensar bien y mirar al cielo. Y cuando decimos pensar bien, puede ser que aún en medio del abatimiento nuestro entendimiento como que se nuble, y aún hasta el sentido común le puede fallar, porque la emoción se levanta. Pero en medio del abatimiento y de los peores días, Dios nos exige pensar bien para tomar decisiones por principios y no por emociones. Eso es pensar bien en medio del dolor. Pensar bien es consultar al Señor. Pensar bien es entregarle mis pensamientos y sentimientos a Dios. Pensar bien no es actuar por rabia. No vemos aquí que en medio del dolor David también se ponga a pelear con sus hombres, sino que les dice, se aparta y dice, yo necesito consultar a Dios. David no deslegitima las emociones incluso de su equipo. Entiende y se duele con ellos porque también él es víctima de lo que pasó. Todos aquí acaban de perder. Y perder tal vez lo más preciado para uno, que es más que bienes materiales, es los suyos, o sea, su familia. Después de la salvación de Dios, creo que una de las cosas más importantes en la vida de toda persona es la familia. Ellos habían perdido lo más preciado en esta tierra, pero no habían perdido lo primero, lo más importante y lo único que no se pierde, el amor de Dios. Y el amor de Dios levantó a David, el amor de Dios, esa motivación por amar a Dios, esa motivación por permanecer en Dios, fue lo que le permitió dar ese primer paso y es lo que le permite consultar al Señor y después ir a batallar, sin fuerzas, porque recordemos, venían también de momentos de batalla y ellos no tenían fuerzas tampoco para enfrentarse a una guerra más, tal vez. Vemos más adelante en el pasaje, usted lo va a estudiar más adelante, vemos también cómo hay parte de ese equipo de hombres que no puede seguir avanzando de lo agotados que están, y él va solo con una parte de su ejército, va a rescatar a su familia, a sus familias con una parte de su ejército, porque el otro no logra avanzar. Entonces, aún en medio del cansancio, en medio del abatimiento, cuando tú vas a Dios, Dios te renueva las fuerzas para seguir batallando y no desistir, no dejar de hacer el bien, no dejar de sembrar, no dejar de creer, no soltar la esperanza que tenemos en Cristo. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas finalmente entonces no son para derribarnos,
sino por el contrario para equiparnos. Las pruebas en nuestras vidas no son para derribarnos, sino para equiparnos. Y uno dice, uy, Señor, pero ya no quiero que me equipes más. A veces uno atraviesa por pruebas muy difíciles y uno quisiera no atravesarlas. Pero no sé si también les ha pasado que al final de las pruebas uno puede decir, definitivamente la mano del Señor me sostuvo. Definitivamente esto solo evidencia la gloria de Dios. Las pruebas evidencian la gloria de Dios al final. Al final. Entonces Dios todo el tiempo quiere mostrarnos su fidelidad en el proceso de caminar durante la prueba y darnos siempre que permitamos ese disfrute de la victoria al final. La victoria se disfruta al final de la batalla. Y esa victoria solo se puede disfrutar, solo la podemos disfrutar por el sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz y la victoria que se ganó en la cruz. Entonces, si tú sigues viendo las pruebas como algo que definitivamente va a acabar contigo, pues no vas a poder enfrentar con valentía lo que viene, ni vas a poder disfrutar la victoria porque te vas a dar por vencido en medio del camino. Lo que tenemos que entender constantemente es que cada prueba, cada dificultad es una oportunidad para equiparnos, para capacitarnos y para acercarnos a la estatura de Cristo. Entonces, en medio de la prueba, si yo lo veo así, entonces en medio de la prueba con mayor razón, corro a consultar al Señor, porque entiendo que en mis fuerzas es demasiado difícil batallar. Y entiendo que requiero de la fuerza, el equipamiento y la destreza, el conocimiento y la sabiduría del Dios eterno. ¿Cómo se equipan los guerreros? Entonces, en medio de la batalla. ¿Cómo, hablando espiritualmente de la batalla, cómo nos equipamos? Dios ya nos dio una armadura espiritual. Muchas veces hemos hablado de ella. Es necesario que constantemente recordemos cuáles son las piezas de la armadura. Pero también esos guerreros enfrentan la batalla de rodillas y mirando al cielo. Y no sé si recordamos este ejemplo que muchas veces utilizamos como ilustración y es si tú estás en un foso, en un pozo, solo hay una dirección de mirar y es para arriba, ¿cierto? Cuando uno está en las profundidades de la angustia, del abatimiento, de la ansiedad, de la tristeza, cuando uno ha permitido que esas emociones me lleven más allá y me he sumido en la depresión, y ya ahora llega la opresión, pensamientos en contra de mí mismo, pensamientos en contra del amor de Dios como Padre, pensamientos en contra, yo estoy en un foso profundo. Y si yo miro al frente, pues veo pared, miro al lado pared, atrás pared, abajo pared, piso. La única dirección de salida está arriba. Cuando yo estoy en el foso, solo me queda un lugar para mirar al cielo. Y del cielo viene nuestro socorro, del cielo viene nuestra ayuda. Solo necesitamos cobrar ánimo para levantar la mano, extenderla y permitirle a Dios también asirme de la mano del Señor para que Él me saque de allí. Y eso fue lo que hizo David. Él no se quedó en medio del abatimiento y la tristeza, sino que se dio un tiempo para su emoción, para llorar, para gritar. Vemos como el pasaje dice que ellos gritaban de la angustia y del dolor, pero él logró darle un lugar a la emoción, pero también un lugar a Dios. Y fue a Dios y lo consultó. Consultar a Dios, cobrar ánimo para consultar a Dios es sencillamente ir de rodillas y mirar arriba. No hay otra opción, no hay otra salida. En momentos como estos que nos propone este pasaje, en los que simbólicamente tú y yo también podemos vivir en otras circunstancias, pero también vamos a vivir o hemos vivido o estamos viviendo, no hay otra opción, de rodillas y mirando al cielo, de rodillas y mirando al único socorro, de rodillas y mirando al que es nuestro escondite. Dice que nuestro Dios es nuestro más alto escondite. Lugares donde nadie llega, allí nos esconde el Señor, en el hueco de su mano también. Entonces son los momentos donde yo tengo que entender que un guerrero del Señor se equipa para la prueba, se equipa en la prueba, durante la prueba, manteniéndose de rodillas y mirando al cielo. Esa es una estrategia de batalla. Así como los guerreros, digamos que
o un soldado, pues debe mantenerse física, mental, en entrenamiento. En todo sentido, pues nuestro entrenamiento tiene esta posición de rodillas y mirando al cielo. Y Dios se va a encargar de, en medio de este entrenamiento, de esta prueba, darnos lo que se necesita en todo momento. Consultemos al Señor. Si no logramos dar ese paso, utilizar, como lo hablamos ahora, esa pequeña reserva que solamente da para ir y cobrar ánimo y buscar al Señor. Si nosotros no lo hacemos, nosotros vamos a caer en depresión, vamos a caer en un estado de opresión espiritual, opresión almática e incluso enfermedad física. Y Dios nos ha dado todo para nosotros enfrentar nuestras batallas y nuestros momentos más difíciles de su mano, porque prometió estar por siempre y para siempre con nosotros. O sea, Él no dice, y yo les voy a equipar, pero pues yo voy a estar un ratico con ustedes y después ya ustedes van solitos, miran a ver cómo resuelven. No, dice la palabra que Él prometió estar siempre con nosotros. Y parte de esa evidencia de estar siempre con nosotros es el sello de su Santo Espíritu en nosotros. El Santo Espíritu de Dios que nos permite clamar, como dice la palabra, Abba Padre. Esa pequeña reserva en los peores momentos de abatimiento, esa pequeña reserva de fuerza, que uno dice, no tengo fuerza, pero siempre queda una pequeña reserva, la usa el Espíritu Santo para que tú clames Abba Padre. Y vamos al Padre y recibamos de Él esas nuevas fuerzas. Esas fuerzas que son como el búfalo, esas fuerzas de volar como las águilas. Y en los momentos de abatimiento tú te sientes, como lo aprendimos en Libertad en Cristo, nuestra identidad es de águila, pero nos sentimos como gallinas en momentos de abatimiento. Entonces uno dice, y la gallina todo el tiempo mira al piso y picotea para abajo, pero el águila vuela alto. El águila alcanza alturas que ninguna otra ave puede alcanzar. Y allá es donde nos quiere el Señor. Entonces, yo voy a consultar a Dios porque yo no me puedo quedar aquí mirando para abajo. Yo me puedo quedar presa de esta situación. Yo consulto al Señor porque yo no quiero dejar que mi abatimiento me lleve a depresión, que mi abatimiento me lleve incluso a considerar pensamientos en contra de Dios y en contra de mí mismo o de mí misma. Los pensamientos que te descalifican, pensamientos en contra de tu vida, pensamientos en contra de tu propósito, no son de Dios, ni son tuyos, son colocados por agentes externos, se llama Satanás, sus huestes de maldad, todos los niveles de demonios que usa el enemigo para oprimir a este mundo, oprimir al pueblo de Dios, si se lo permitimos, pues Él los va a usar. Pero si no se lo permitimos, ¿qué hacemos entonces para no permitírselo? ¿Qué tal si nos proponemos no permitírselo? Ese es mantenernos de rodillas y mirar al cielo. Es utilizar nuestra última gota de fuerza para consultar al Señor y entender que cada que nosotros consultamos a Dios, Él no nos deja sin respuesta, sino que Él es fiel y justo. Peleó por nosotros, ya nos dio la victoria. Necesitamos saber simplemente cómo salir de esa prueba. Levantar los brazos, extender las manos al cielo y entender que de Él viene nuestra ayuda, es nuestra esperanza en los peores momentos de abatimiento. Así que yo te animo a ti, si hoy lo estás viviendo, si hoy estás viviendo momentos de abatimiento o si tú tienes a alguien cerca que vive momentos de abatimiento, esto es necesario que nosotros lo implementemos. Más adelante vemos cómo el pasaje nos narra, por favor sigan leyendo la Biblia, no esperen que un pastor y una iglesia local se las lea, es necesario, como Dios nos lo manda en la visión de nuestra iglesia, ser discípulos de Jesús, pues un discípulo va más allá también, entonces extiendan a lo largo del día también la lectura de este capítulo. Más adelante vamos a ver cómo Dios dispone, ayuda. Dios le da la estrategia a David, Dios pone el instrumento, la persona, el momento justo, y ellos logran rescatar a sus familias. Y logran, además de rescatar a sus familias, traerse un gran botín.
Y al final, como siempre, Dios deja ver el corazón de David, un corazón que busca siempre estar conforme a él, como incluso David es generoso con los soldados y los hombres que no pudieron ir a la guerra, compasivo también con esas personas. Entonces, ampliemos el contexto a lo largo del día y démosle gracias al Señor por esta palabra para que nunca en momentos de abatimiento se nos olvide que nuestra esperanza viene del Señor y es una esperanza segura, fuerte y firme que permanece por los siglos de los siglos. El mismo Dios que ayudó a David es el Dios que opera en tu vida y en la mía. Y ese poder es aún más grande en nosotros porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Así que esto nos llene de esperanza para enfrentar nuestro día, nuestra vida y por supuesto rescatar a los cautivos que podamos saber que están en abatimiento.